Hermanos, quisiera que pensaran en este capítulo como el dilema que David tenía. Un dilema que fue fruto de las consecuencias de su pecado. La vida de David estuvo repleta de altibajos. Lo vemos un día con gozo, vemos al otro día aflicción, un día seguridad, y a lo que encontramos en este capítulo había confusión. Sin duda sabemos por el libro de Samuel que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre devoto, un hombre íntegro, un hombre sabio, según lo confiesa la mujer que Joab había enviado en ese momento. Sin embargo, debemos decir, aún el mayor entre los santos no puede escapar de las consecuencias del pecado. Primero vino el pecado con Betsabé, y aunque David se arrepintió, vemos que comienzan a desatarse una serie de consecuencias y faltas que parecerían hundir más al rey. Natán no le dijo a David que la disciplina iba a ser fácil, y David estaba experimentando esto. Vemos pasividad acerca de la abominación que había hecho su hijo Amnón, y ahora incertidumbre de qué es lo que debía hacer en este momento el rey. ¿Debía llamar a Absalón? Si lo llamaba, ¿qué debía hacer con él? ¿Cómo llegamos hasta este punto, hermanos, en el libro? El pecado acarrea consecuencias. El pecado complica las cosas. El pecado trae turbación y confusión y el potencial de crear dilemas muy grandes como el que tenía David ahora. Y creo que esa es una de las principales lecciones en el capítulo. Pero además hay otra que me gustaría tratar con ustedes al final, y es que aunque David era un hombre muy sabio, tuvo sus faltas y momentos de mucha incertidumbre. Y con esto, David estaba anticipando, a manera de contraste, la sabiduría y la justicia que caracterizaría al Mesías, al Hijo de David. Pero quiero que veamos ahora, hermanos, cuál era exactamente el dilema que el rey tenía por delante. En el capítulo 3 de este libro, vemos que le nacen a David algunos hijos. Y entre ellos, hermanos, figura, en primer lugar, en esa lista, capítulo 3, versículo 2, su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Amnón sería un probable candidato al reino. Y también después de la muerte de Amnón, ahora su hijo Absalón. David no juzgó la maldad digna de muerte de Amnón. Pero ahora la pregunta es, ¿había hecho bien Absalón matando a su hermano? Fíjense cómo el pecado empieza a complicar las cosas. Porque esta pregunta ni siquiera hubiera figurado si David hubiera juzgado con justicia el pecado de su propia casa. Pero fue por haberse comportado de una manera pasiva que ahora David tiene otro problema. Ya murió Amnón. Pero ¿qué va a hacer con Absalón? ¿Qué pasaría si lo hacía volver? ¿Cuál sería el mensaje que estaría dando a su reino? ¿No le había mostrado esto, hermanos, que él debía tener más cuidado en sus decisiones? Y vemos que la narración comienza con Joab. Joab sabía bien que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Joab, este hombre sanguinario, pero un hombre astuto, un hombre que entendía bien de la política del reino, y que sabía que si el corazón de David estaba inclinado para Absalón, Absalón entonces sería el candidato más probable para ser el heredero de la corona. Así que Joab arma una estrategia utilizando la actuación al estilo de Televisa por parte de esa mujer.
Con el caso que esta mujer presenta se hace evidente el dilema de David. El pecado y la muerte de Amnón afectó los intereses del reino, pero también afectaba los intereses mantener desterrado a un posible heredero de la corona. Y aquí es, hermanos, en donde deberíamos sentir la tensión junto con David y preguntarnos, ¿qué es lo que debemos hacer? Si nosotros hubiéramos estado en la misma situación, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es el rumbo a tomar aquí? ¿Hacia dónde nos guía la sabiduría? David descubre, al escuchar esta historia de parte de la mujer, que esto venía por medio de Joab. David accede a la petición de traer a Absalón bajo la condición de que él no pueda ver al rey. Y el pasaje nos dice que esto fue así por 2 años. David lo hace volver, pero no le permite ver su rostro. Por 2 años. ¿Sienten la tensión de esa decisión, hermanos? Con todo y la sabiduría que la mujer confiesa que David tiene, parece que él no sabe qué hacer. Y creo que lo mismo deberíamos sentir al leer el texto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿David está tomando una decisión correcta o no? ¿Qué es lo correcto aquí en primer lugar? Su corazón se inclinaba por Absalón, pero ¿cómo debía tratarlo? Absalón, hermanos, ideó por 2 años el asesinato de Amnón. Y en otros 2 años, ahora en Jerusalén, probablemente, cómo quitarle el reino a su padre. 2 años que servirían para cultivar en el corazón de Absalón amargura, odio, un deseo de traición. Permítame resumir algunas lecciones de todo esto. En primer lugar, les he dicho, el pecado complica las cosas. Proverbios 13:15 nos dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Por qué el camino de los transgresores es duro? Porque el pecado acarrea consecuencias. El pecado trae más pecado. El pecado trae complicaciones. El pecado trae confusión. El pecado nos pone en situaciones en las que no sabemos qué es lo que debemos hacer. Es algo que todos hemos experimentado. Y podemos mirar al pasado y decir, si hubiéramos tomado esta o aquella decisión, si hubiéramos pedido consejo, si hubiéramos tenido la sabiduría suficiente, si hubiéramos consultado a Dios, qué diferente sería nuestra situación ahora. Pero no solamente vemos, hermanos, por medio de la vida de David, que el pecado complica las cosas, complicó las cosas en su vida y complica las cosas en la nuestra. En segundo lugar, debemos decir, estos sucesos no dejaban de ser supervisados y controlados por la mano de Dios. ¿Se acuerdan cuando David juzga aquella parábola que Natán le había contado? Y David dice, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar con 4 tantos. Pues esas palabras que David dijo empezaban a cumplirse en su vida. Primero el hijo que iba a tener con Betsabé muere. Después Amnón muere. Después, ¿qué va a pasar con Absalón? Unos capítulos posteriormente, también va a morir. Y después otro hijo. 4 hijos muertos. Hermanos, esta es la disciplina de Dios en la vida de David. Después de que vemos que Natán le anuncia lo que va a venir, y David se arrepiente y Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado. Lo siguiente que vemos en el libro de Samuel es cómo se desarrolla la disciplina de Dios sobre la vida de David. En el capítulo vemos cómo se desenvuelve esto. David amaba a Absalón, pero no tenía idea que lo único hermoso que su hijo tenía era la apariencia, era su cabello. Es interesante que el único otro que se relacione con esa hermosura, sin ninguna descripción de su carácter, es nada más y nada menos que el rey Saúl. David también era hermoso, pero cuando se nos habla de la hermosura de David, se nos habla también de su carácter. El único otro del que se menciona solamente su hermosura
es Saúl. Y Absalón, hermanos, era lo único bueno que tenía. Una apariencia externa hermosa, pero un corazón corrupto. Y aquella misma señal de su hermosura, su cabellera larga, iba a ser uno de los instrumentos por los cuales iba a venir su muerte en un capítulo posteriormente. Es cierto, la disciplina de Dios es misericordiosa, pero debemos reconocer, lleva siempre consigo una medida de severidad. Y David iba a conocer eso en su experiencia. Hermanos, debemos reconocer aquí entonces que esto que está ocurriendo, aunque malas decisiones, aunque falta de sabiduría, aunque consecuencias del pecado de David, eran parte de la disciplina de Dios. Aquí tenemos la perspectiva humana. Estamos viendo lo que acontece en la vida de David. Pero desde la perspectiva divina debemos pensar, esos sucesos que se van desarrollando son la disciplina de Dios en la vida del rey. Por último, quiero que vean esto. La inconsistencia de David anticipa al Mesías por la vía del contraste. ¿Por qué digo esto? Hermanos, hay una ironía bien grande en el pasaje. La mujer le dice a David que él es como un ángel de Dios. La mujer alaba la sabiduría de David. La mujer alaba cómo David sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿dónde está la ironía? David tenía sabiduría para juzgar con justicia y verdad las cosas del reino, pero eso no se estaba cumpliendo en su propia familia. Había una gran contradicción allí, una gran inconsistencia. David podía juzgar de esa manera tan pronta, tan clara, con tanta prudencia, qué es lo que debía hacer en la situación de la mujer. Pero David no podía juzgar qué es lo que debía hacer con su hijo Absalón en ese momento. Y digo que esto anticipa al Mesías por la vía del contraste, porque no sería así con el Mesías, con el Rey Jesús, que gobierna sobre su propia casa con sabiduría y con justicia. Hermanos, una de las cosas que nos lleva a pensar en el Antiguo Testamento que anticipa a nuestro Señor Jesucristo es la figura del sabio, juntamente con el rey. Un hombre que pueda gobernar el reino, un reino que sea eterno, un reino que sea para siempre, requiere de una sabiduría que también sea para siempre, una sabiduría infinita. El libro de Proverbios también nos anticipa eso. La misma vida de Salomón, hermanos, que después también va a estar llena de contradicciones. Es algo que termina por cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, en donde se unen la hermosura, pero también la justicia, la santidad, la sabiduría. Y es así que al dejar el libro de Samuel, vamos a tener una historia incompleta. Vamos a tener en primer lugar la vida de Saúl, un hombre levantado por Dios, un hombre que cayó y un hombre que no se arrepiente. Después tenemos la vida de David, un hombre levantado por Dios, un hombre que cayó, pero un hombre que se arrepiente. Y a quien Dios le da aquella promesa que de su descendencia vendría este rey. ¿Dónde podemos completar esa historia? Al llegar al Nuevo Testamento y contemplar, hermanos, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, su justicia y su verdad como un rey que es incomparable. Entonces, de esta manera, pasamos de esas lecciones complicadas en la vida de David para contemplar al final cómo este rey anticipa a un rey que es mayor. Al rey, hermanos, que está ahora sobre esta casa, sobre esta iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Amén.